En este segundo encuentro de la serie de devocionales llamada Nada me faltará, basadas en el Salmo 23, el título del devocional de hoy es Descansa en el Señor, fundamentado en el segundo versículo de este salmo que dice: En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hemos visto en el devocional anterior que el pastor es digno de confianza y somos llamados a confiar en él, pero nosotros somos representados en este salmo como ovejas que necesitamos, no simplemente de un pastor, sino de un pastor como el Señor, uno que sabe de sí que es un buen pastor. La oveja tiene algunas cualidades que requieren ser comprendidas en el contexto de este salmo. En principio, la oveja es indefensa y, a diferencia de otros animales que tienen un poderío físico, dientes y garras para poder defenderse, ella carece de eso. Por eso la oveja tiene un sentido de defensa a partir de la desconfianza y el miedo. Cualquier ruido o movimiento brusco a su alrededor podría espantarla y hacerla huir. A su vez, la oveja en su vida no responde de forma inteligente, y en el intento de alejarse puede elegir el lugar perfecto o para ahogarse o servirse a sí misma como el plato de comida de cualquier depredador. Parece que años de trato y cuidado con las ovejas no ha generado un cambio positivo sobre la tonta conducta que éstas reiteran de generación en generación de ovejas. En Romanos capítulo 8, verso 3, Pablo dice que en relación al pecado somos débiles por nuestra propia carne, por nuestra propia naturaleza pecaminosa. El hombre, como la oveja, no puede contra su propia naturaleza, y más cuando enfrente el enemigo es tan feroz como el pecado en sí mismo. En Isaías 53, verso 6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El hombre, como la oveja, no responden adecuadamente a la huida. El hombre tiende a desconfiar de la mejor alternativa para su protección y camina contra Dios buscando opciones alternativas que en definitiva lo llevan hacia la destrucción. Por eso en Proverbios 14:12 nos dice que hay un camino que al hombre le parece recto, justo, derecho, sin embargo, su fin es camino de muerte. La consecuencia de las propias inclinaciones del hombre y sin la guía de Dios lo lleva hacia la ruina completa. De igual forma, cuando la oveja corre al peor lugar para protegerse, en vez de optar por la cercanía del pastor. Y es que así como la oveja necesita del pastor, el hombre necesita de Dios. Y Dios se nos ha presentado a nosotros y a toda la humanidad como el buen pastor, uno que ha dicho de sí mismo que da su vida por las ovejas, allí en Juan capítulo 10, verso 11. Pero para reconocerlo a Él, debemos entender quiénes somos nosotros, cuál es nuestra condición y por lo tanto, por qué Jesucristo es tan importante. Y es que la oveja necesita de un pastor del mismo modo que el hombre necesita de Dios. Esa necesidad, fundamentada en la naturaleza de la debilidad que tiene la oveja, nos interpela en nuestro sentido de autovalía y significación. Y es que naturalmente el ser humano tiende a identificarse por lo que es según lo que haya logrado. Uno lo ve en la sociedad general. Porque si no te define el dinero o una cuenta bancaria acaudalada, te define algún logro personal, un estatus alcanzado, algún hecho específico, un contexto que te asocia con otros y que eso te determina. Es que las personas están buscando continuamente ser significativas y aunque eso en principio no está mal, habitualmente son las formas en las cuales se empodera la soberbia y el orgullo en el corazón y la voluntad del hombre, que es incapaz de ver lo que sí el predicador descubrió allí en Eclesiastés capítulo 9, verso 3, y que es común al hombre debajo del sol estar lleno de maldad y de insensatez en su corazón durante su vida. Por eso en Proverbios 19:3 se nos dice que la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. Así es la oveja cuando huye lejos de su pastor. Así somos nosotros cuando por orgullo nos alejamos de Dios y del descanso que solamente Él puede darnos. Y es que como ovejas somos muy lábiles a descarriarnos, a veces por cosas que nos salen bien, y en vez de tener un corazón agradecido y volcado a Dios, esas mismas cosas que nos salen bien comienzan a alejar nuestro corazón de la dependencia que debe tener de Dios. A veces las cosas nos salen mal y nos alejamos de Dios en dureza porque esperábamos otra cosa en vez de volver a Él en oración y confianza.
¿Cuántas veces aparecen cosas sorpresivas e inesperadas, como un peligro amenazante, y corremos intentando evitarlo, pero alejándonos del buen pastor? ¿Cuántas cosas han quitado el sueño, nos han generado preocupación, y no fuimos capaces de ir al Señor con todo esto, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros? ¿Cuántas veces? En Ezequiel 34, Dios toma el carácter de un buen pastor de su pueblo, y allí en el verso 15 dice: yo les daré a mis ovejas buenos pastos y apriscos seguros. Estos son los lugares donde las ovejas se pueden recostar en paz, así dice el Señor soberano. Y es que, hermanos, la naturaleza de las ovejas es análoga a la nuestra. Esa naturaleza, podríamos decir, está en nosotros. Pero como bien da testimonio el profeta mayor, donde leíamos, nosotros tenemos al Señor como nuestro pastor, y como Él tenemos aquello que nos es necesario para hallar descanso y reposo para nuestra alma. Ahora bien, cuando pensamos en pastizales con pastos verdes y frescos, quizás sea más fácil pensar en que encontrarlos era una actividad propia del pastor. En Palestina lo más habitual es lo agreste, lo árido. Es más fácil para una oveja el morir deshidratada en esos terrenos hostiles que encontrar medios propios de subsistencia. Requiere la habilidad del pastor, quien conoce los senderos más propicios para llegar no solamente lo antes posible a esos pastizales, sino también llegar seguro a los mismos. Eso implica saber el momento y las condiciones más adecuadas para encontrarlos. Y esto habitualmente era después de las abundantes lluvias de la primavera. Moisés sabía esto, y con anterioridad a este salmo, en Deuteronomio capítulo 32, verso 2, utiliza la metáfora que compara su enseñanza con la lluvia, el rocío y la llovizna, aún gotas que caen sobre la grama o sobre la hierba del corazón que las atesora. Así como no hay mejor destino para la palabra de Dios que un corazón dispuesto a reverdecerse por medio de la nutrición que ésta proporciona, así tampoco hay mejor destino para la oveja que necesitan de esas hierbas como alimento y descanso. Pero también el texto nos dice que allí hay aguas de reposo. La necesidad de que sean aguas de reposo señala la ausencia de aguas cuyas corrientes podrían ser peligrosas para la vida de las ovejas, que siendo arrastradas obviamente por ellas podrían llegar a morir. El pastor busca aguas que permitan no solo que la oveja se hidrate, sino también el acercarse de forma personal para utilizar esas aguas para curar alguna herida que se hubiera producido en el camino en alguna de sus ovejas. Es que la imagen del pastor, llevándolas a ese hábitat de reposo, es también la del pastor que confiere seguridad. Porque si no hay pastor, no hay pastos verdes. Si no está la dirección del pastor, las aguas tan necesarias podrían ser el fin de la vida de las ovejas, porque la oveja no podría distinguir si ese agua es segura, si trae correntada, si es bebible. En definitiva, dependen del pastor. Y en este sentido, cuando uno va a Juan capítulo 15, verso 5, leemos a Jesús diciendo: separados de mí nada podéis hacer. Y esto es un golpe bajo para las ovejas que se creen leones totipotenciales y autosuficientes. La naturaleza caída nos empuja siempre hacia esos horizontes de autogratificación y orgullo personal. Pero es Jesús, el buen pastor, el que nos llama a considerarnos imposibilitados cuando lo sacamos a Él de la ecuación de lo que podemos alcanzar o lo que queremos lograr. Nada podéis hacer sin mí, dijo el Señor. Por eso creo que el punto clave no está tanto en el hábitat que se nos representa, sino en lo que Dios hace en nosotros para que ese hábitat entonces adquiera la dimensión que le debemos dar como creyentes. Por eso David señala que es Dios quien lo hace descansar. No es solo lo que Él te ofrece, lo que Dios está dándote, sino su gracia para que puedas comprender la porción de Dios en tu vida. Hermanos, a veces nuestro problema no son los pastos verdes, sino que no nos damos cuenta que ese es el lugar de descanso que Dios ha querido darnos. Y esto habitualmente sucede cuando hay algo que hace que Dios no sea nuestro primer deleite, nuestra primer delicia. En Eclesiastés capítulo 5 verso 20 se nos dice que Dios es el que llena de alegría el corazón del hombre, pero 2 versículos siguientes, en el verso 6.2 dice que es un mal muy doloroso cuando todo eso con lo que Dios bendice nos acompaña de la facultad para disfrutarlo.
El Coelet no dice las razones, pero seguramente él ha visto muchos hombres como ovejas en praderas verdes, aguas tranquilas, pero con el corazón lleno de afanes, preocupaciones, faltos de gratitud y aún de tiempo para meditar lo abundante de Dios para su vida. Y valdría preguntarnos, ¿hay algo en nuestro corazón que nos impida ver la actividad protectiva y provisoria de nuestro Dios? ¿Hay algo que impida que puedas disfrutar lo que hasta aquí te ha dado? Los exégetas discuten si se refiere a descanso, a comida o a un lugar de protección. Uno podría aún asimilar todos los conceptos, pero aplicado a nuestro diario vivir, ¿estamos descansando en el Señor? ¿Estás disfrutando de la provisión que Él te da? Jesús, allí en Mateo 11:28 dijo: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar». Básicamente Él está haciendo un llamado a que entendamos el cuidado, la provisión y la protección en su misma persona, en sus palabras, en sus obras. Los religiosos en la antigüedad, en vez de facilitar que las personas se acerquen a Dios por medio de la buena comprensión de la palabra, habían creado un sistema religioso donde las personas no podían hallar descanso en Dios, porque en sus intentos de cumplir con toda esa normativa religiosa fallaban una y otra vez. La gente hacía lo que podía y no llegaban según los estándares impuestos por los escribas y fariseos. El tema es que nadie llega, ni los fariseos. Pero al menos Jesús veía en el corazón de ellos la necesidad de encontrar a Dios verdaderamente. Así que Jesús dice: «Vengan a mí», como diciendo: «Crean en mí, crean en mi palabra, síganme, porque allí hay descanso para el alma que confía en mí». Estamos acostumbrados como cristianos a escuchar que el Evangelio del Señor no es un evangelio de obras, sino de fe. Y Jesús nos llama a la fe cuando dice: «Vengan a mí». Pero muchas veces, en nuestra vida particular, subvertimos los valores de la fe a aquellos viejos estándares de las obras, como el yo puedo, yo tomo mis decisiones, yo obedezco a Dios cuando quiero, yo busco mis estándares de vida y Dios debe adaptarse a ellos. Hermanos, todo ese sistema de pensamiento esclaviza y fue el fracaso de la religión legalista en los tiempos de Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios es clara: sin Cristo nada podemos, y solo en Cristo hay verdadero reposo para el alma. Ese reposo es el que trae el gozo y la seguridad, y nos permite ver con claridad la porción de la provisión de Dios para nosotros, y mucho más todavía, permite que la disfrutemos. Por tal motivo, hermanos, el llamado es a descansar en el Señor, que Él sea tu descanso, que Él sea aquellos pastos y aguas que traigan lo que tu alma necesita para cada día. Que el Señor te bendiga.